Muy buenos días, tardes o noches a todos aquellos que se hallen del otro lado de esta transmisión. Una nueva entrega de Comentarios de lo Real. Esta corresponde a la semana que terminó ayer domingo 2 de mayo. Hoy ya es lunes 3. Estoy un poco atrasado en la realización de esta entrega. Sepan disculpar. Bien, vamos a ir viendo qué es lo que ha ocurrido en este periodo. Tenemos que el gobierno uruguayo insiste con la idea de flexibilizar el Mercosur y cada vez que habla y la prensa que le hace coro, lo plantean como que fuera una buena cosa flexibilizar el Mercosur. En realidad, ¿de qué están hablando? La idea del Mercosur es tener un bloque que una Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, para todos juntos ir a negociar. Bolivia después se agregó como miembro en una situación un poco especial, lo mismo que Venezuela. Lo cierto es que la idea es que todo el bloque pueda negociar condiciones de venta y tener un mercado interno protegido, porque en definitiva es lo que hacen otros, Estados Unidos, Canadá y México con el NAFTA. En el caso de Europa es el más conocido, la Unión Europea. Entonces, si nosotros vamos como Uruguay, qué lindo que soy, vengo a negociar, te pasan por arriba. Bueno, entonces, si nos pasa a nosotros, pero también le pasaba a Argentina o Brasil, armamos el Mercosur. Bien, hasta ahí todo claro. Ahora, ¿por qué entonces el gobierno insiste en que quiere negociar por separado? Porque lo que pasa es que a Estados Unidos, al NAFTA, o a Europa, a la Unión Europea o a otros agentes económicos similares, les conviene negociar con cada país por separado porque tiene mayor fuerza cuando va contra un país chiquito que cuando va contra un bloque grande. Entonces, como quieren romper el Mercosur, en este primer momento están dispuestos a conceder ciertas cosas. Pero después te las van a cobrar y demás. Este gobierno no le importa, porque ellos en realidad lo que quieren es ser servil a sus amos del primer mundo, ser serviles a sus amos del primer mundo, y por lo tanto están totalmente dispuestos a entregar el trabajo de armado del Mercosur, que no es un tema específico de un gobierno, porque empezó con Luis Lacalle padre como presidente de la República, siguió con Sanguinetti, siguió con Valle, siguió con Vázquez en 2 ocasiones, siguió con Mujica en 1 ocasión, o sea, tuvieron todos los gobiernos de todos los partidos que tienen chance de llegar a el gobierno en Uruguay al frente en distintos momentos de este Mercosur. Pero bueno, como en los últimos años eso no favoreció los criterios de sus amos, ahora quieren ablandarlo. Bueno, por cierto, Brasil, no es raro, con el gobernante de extrema derecha que tiene en este momento, Jair Bolsonaro, apoyó a Uruguay en este tema de la flexibilización, pero Paraguay y Argentina se negaron rotundamente. Es más, hay gente en Argentina que llegó a decir que esta propuesta de Uruguay lo que hace es destruir el Mercosur. Esta propuesta, si triunfa, apunta a la destrucción del Mercosur. Es una verdadera pena que nuestro país esté planteando este tipo de asuntos. Y bueno, ya que estamos hablando de relaciones con el exterior, recordarán tal vez que hace unas cuantas semanas atrás hablamos de una compra escandalosa en el Ministerio de Relaciones Exteriores de 3 engrampadoras que salían $4.000. Está bien, no es la engrampadora común que uno usa en casa o en la oficina, es una engrampadora especial, más grande, pero de todas maneras estas engrampadoras se conseguían por muchísimo menos dinero en Mercado Libre o en cualquier otro lugar. Bueno, esos funcionarios que son responsables de esto han sido sumariados, cosa que está muy bien, para que se averigüe realmente qué fue lo que pasó. Otros temas, temas que tienen que ver con la trama de la justicia. Tenemos que el Tribunal de Apelaciones confirmó la condena que había sido apelada al Estado uruguayo para que dé viviendas a la gente que reclamó ante la justicia y que corresponden al asentamiento Nuevo Comienzo, donde,
tienen que resolverle a esa gente que estaba ocupando unas tierras, porque la justicia ha dictaminado que eso es lo que corresponde que haga el Estado. El abogado de los defensores de todas maneras también adelantó que va a hacer otra acción judicial reclamando que el Estado pague una multa por el tiempo que ha estado omiso en brindar esto, porque estuvo apelando y demás. Por otro lado, siguiendo con la justicia, otra buena noticia también. El antiguo represor Eduardo Ferro, violador de los derechos humanos, ahora volvió a estar procesado con prisión por determinación de la Suprema Corte de Justicia por el caso de Óscar Tassino. Así que bueno, esto está muy bien porque primero había estado con prisión, después apelaron y lo dejaron domiciliario. Bueno, vuelve a estar encarcelado mientras se solventa su caso. Hablando de cárceles, el director de la cárcel Chacra del Penal de Libertad, en su vida particular, no en su actuación como director de la cárcel Chacra del Penal de Libertad, este hombre fue denunciado por violencia doméstica. Al ir la policía a detenerlo, él se atrincheró para evitar ser detenido. También esta persona tiene sanciones porque fue responsable de la represión que se hizo en el desalojo del Condicen en el 2015, tal vez lo recuerden, aquel caso que ocurrió hace 6 años ya. Bueno, este hombre ordenó utilizar armas que no son armas reglamentarias durante ese episodio y por eso también estaba en la mira su actuación. Así que bueno, tenemos 3 avances en lo judicial que son positivos en el resumen de esta semana. Vamos ahora para otro asunto que tiene que ver de alguna forma con lo anterior. O sea, este hombre fue por violencia doméstica. Bueno, tenemos que la Red de Vigilancia contra la Violencia Doméstica y Sexual denunció que no hubo aumento en los cuidados ni tampoco procesos específicos para atender la situación de niños y adolescentes en todo este entorno de pandemia, entorno en el cual la violencia contra los niños y adolescentes ha aumentado, y también la violencia sexual, y también los embarazos infantiles. La Intersocial Feminista también dijo que, dado la existencia de la LUC, la situación de las mujeres se agrava, es peor de lo que ya era. También tenemos que dentro de este espacio de lo social se ha revelado que el 40% de las ollas populares de Montevideo tienen falta de recursos. Pueden ser recursos humanos o pueden ser recursos materiales, pero les está faltando y bueno, el gobierno quiere vehiculizar los fondos a través de una ONG. En vez de pensar en una tarea de militancia y atención a la gente, quieren una lógica empresarial en el asunto. Bueno, a esta gente le preocupa mucho la eficacia, pero no se dan cuenta que la eficacia es hermana de procesos de militancia cuando tiene que ver con ollas populares, no de lógicas empresariales que están orientadas siempre a obtener ganancia, que no es el caso acá. Vayamos a los socios de la coalición. El Partido Colorado y Cabildo Abierto están muy molestos porque Bordaberry, sí, Pedro Bordaberry, aquel que había dicho que se iba a ir de la política, que fue senador, que fue varias veces candidato por el Partido Colorado a la presidencia, que hizo un intento de plebiscito que fracasó estruendosamente, que se había ido en el balotaje anterior a decirle a la calle: vengo contigo para hundir a Tabaré Vázquez, o una expresión peor, pero más o menos esa era la idea. Bueno, y no lo logró, fracasó siempre. Bueno, aparece de vuelta y critica a aquellos integrantes de la coalición que empiezan a desmarcarse del gobierno. Ante esto, gente del Partido Colorado y sobre todo gente de Cabildo Abierto está muy molesta porque dicen: pero este hombre que no se había retirado y ahora vuelve. Hay un run en algunos órganos de prensa que dicen que están algunos agentes políticos colorados intentando que Pedro Bordaberry regrese a la arena política ante su carencia de líderes
con proyección pública. Por otro lado, el Partido Colorado había propuesto la creación de una especie de Consejo de Laicidad, un órgano ante el cual debieran rendir cuenta aquellos que son acusados de violar la laicidad, una especie de tribunal de la Inquisición ideológica de la laicidad. Bueno, por suerte eso que fue criticado por el Frente Amplio también fue criticado por el Partido Nacional, también por Florit, que fue consejero de primaria en los gobiernos del Frente Amplio, pero que es de extracción del Partido Nacional. Bueno, toda esta gente criticó esta idea, que es una barrabasada, y por suerte parece que va a quedar en las ideas que uno recuerda que nunca triunfaron. Por otro lado, tenemos que dentro del Frente Amplio está el tema de la renovación del cargo de dirección del Frente Amplio, el cargo de presidente del Frente Amplio que ocupa Miranda, que no queda muy claro si es un cargo de ser administrador, si es mediar entre los grupos, tareas que yo creo que debería tener. Otras personas plantean que debería ser un cargo de conducción política del Frente Amplio, otros que debiera ser el interlocutor con las instancias institucionales como el gobierno, etc. Muy bien, el tema es que tanto el Partido Comunista como el Movimiento de Participación Popular están cerca de la idea de que la conducción del Frente Amplio en este momento debiera ser colectiva. Otros sectores del Frente Amplio no quieren que se prorrogue el mandato de Miranda, el cual, Miranda, me refiero, a su vez, dice que él quiere que lo respalden los principales grupos. Si el MPP, si hay un grupo más indudablemente principal que los demás, es el MPP, que tiene claramente la mayor votación. Bueno, si el MPP dice que quiere una dirección colectiva y Miranda dice, agrego ahora, que él no quiere una conducción colectiva, ni un triunvirato, ni ninguna cosa por el estilo, entonces el MPP no lo va a apoyar. O sea que Miranda podríamos deducir que está llegando al final de su ciclo. Habrá que ver qué pasa, cómo sigue esto. Por otro lado, Vergara, la persona que encabeza una gran corriente socialdemócrata dentro del Frente Amplio, dice que los ministros han desaparecido de los espacios informativos y que se ve como una especie de monopolio comunicacional del presidente de la República. Esto puede deberse a dos cosas diferentes. Está bien lo que señala Vergara, pero se puede deber básicamente a distintas cosas. Por un lado, este gobierno apela mucho a el asesoramiento de una cierta agencia de publicidad que le dice cómo manejar la comunicación para maximizar sus chances de cara al próximo periodo electoral. Muy bien, ¿será para fortalecer la imagen del presidente? Que bajan la imagen de los ministros. Miren qué lindo el presidente. ¡Ah, caramba! Muy bien. Puede ser que ese sea el enfoque que están planteando. También puede ser que el presidente simplemente es un autoritario con respecto a sus ministros y que él les dijo, no, acá el único que hablo soy yo. Cosa que a mí no me parecería mal. En definitiva, yo creo que tampoco tiene que hablar el presidente. Es una cosa que cuando el gobierno estaba en manos del Frente Amplio, yo creo que hay que preservar al presidente y a los ministros. Tienen que haber voceros, gente que estudió las disciplinas de la comunicación y ellos tienen que dar las noticias, ellos tienen que contestar a la prensa. El presidente, los ministros tienen que estar reservados para algunas ocasiones. Bueno, ahora los ministros están reservados y el presidente está en exposición, es otro caso diferente. Pero hay que ver, ya en algún momento nos enteraremos qué es lo que hay detrás de esta situación. Por otro lado, en esta semana tuvimos el 1 de mayo, el sábado. Este 1 de mayo muy particular, con entorno de pandemia, no se podía hacer, no era aconsejable hacer una gran concentración, y entonces el PIT-CNT convocó a acciones descentralizadas, a conseguir firmas, a conseguir alimentos para las ollas populares. Trasciende que se han conseguido cerca de 80.000 firmas. El gobierno, me olvidé decirlo, nuevamente le negó al PIT-CNT
una cadena de radio y televisión para dar a conocer su programa, su proclama y que le llegue a la gente. Bueno, no es este hecho de negarle al PIT-CNT la cadena lo único que están haciendo en contra de él. A partir de las redes sociales, a partir de los dichos de dirigentes políticos, de los partidos tradicionales, a partir de órganos de prensa, están habiendo muchos ataques a los dirigentes sindicales que son presentados como vagos. Hay gente que estos son unos vagos, no quieren trabajar, etc. Es ese típico discurso de la derecha reaccionaria. O sea, hay todo un escenario montado para ir en contra de las organizaciones sindicales. A ver, si esto no es lucha de clases, ¿qué es? Si esto no son las clases dominantes que se ponen de punta contra los trabajadores para intentar que otros trabajadores no apoyen el movimiento sindical y actúen de una forma que es en contra de sus propios intereses. O sea, los trabajadores que apoyan este gobierno se alienan, se creen una historia, se creen lo que llaman ahora un relato, que les hace creer que estarían mejor sin los sindicatos, que son los que en definitiva lo defienden. Bueno, hace falta mucha convicción apoyando a los sindicatos para que estas cosas no pasen más. Pero ya que estamos en el 1 de mayo, el que salió a hablar fue, del que se salió a hablar fue del ministro de Desarrollo Social, Bartol, hombre vinculado a la Iglesia Católica, al cual el presidente lo sacó. Decidió que Bartol, que en su mudanza famosa del ministerio al Casabó y sus programas de desmantelamiento continuo de los programas que había organizado durante 15 años el Frente Amplio, bueno, no está dando las características que él quería para un ministro de Desarrollo Social, por lo cual a uno de sus hombres de mayor confianza, Martín Lema, va a ser a partir de hoy 3 el nuevo ministro de Desarrollo Social. Hay un tema porque el subsecretario Castaing-Debat, el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, es el suegro de Lema, por lo cual no puede mantenerse como subsecretario. Lo más razonable sería que el subsecretario fuese sustituido antes o en el mismo acto. No he leído qué ha pasado hoy, supongo que esta hora ya estará resuelto ese asunto. Ahora vamos a ir a las noticias que tienen que ver con el COVID-19, que como siempre las dejo para el final, porque hay mucho bombardeo mediático con este tema y de repente usted no tiene ganas de escuchar más sobre este asunto, en cuyo caso lo puede dejar el video tranquilamente. Pero antes de meterme en el tema del COVID, voy a hacer mención a una muerte en particular que ocurrió en la semana, que fue la de Gonzalo Aguirre Ramírez. Gonzalo Aguirre Ramírez era un dirigente político del Partido Nacional. En el tiempo de la dictadura, él estaba en el Movimiento Nacional de Rocha, que dirigía Carlos Julio Pereira. Vamos a contarlo para los más jóvenes que tal vez no lo sepan, pero también para refrescar a algunos que tenemos más años y que tal vez nos hayamos olvidado. Wilson Ferreira Aldunate ya en el 71 había hecho un acuerdo con otro sector del Partido Nacional, el Movimiento Nacional de Rocha, que encabezaba Carlos Julio Pereira, para que juntos se presentaran como una fuerza que se oponía al herrerismo. Esta fuerza consiguió un notable nivel de votación dentro del Partido Nacional y después, durante la dictadura, continuó militando contra la dictadura fuera y dentro del país. Por esto, Carlos Julio Pereira, que estaba exiliado, tenía como su hombre de confianza en el Uruguay a Gonzalo Aguirre, igual que Wilson tenía dentro de Uruguay a Alberto Sumarán. Ellos fueron la fórmula del Partido Nacional cuando estaban proscriptos Wilson y Carlos Julio, y más adelante ganó la elección Sanguinetti y en ese periodo Carlos Julio fue desproscripto igual que Wilson y Aguirre fue senador. No cabe la menor duda de que Aguirre era un hombre muy inteligente, con una enorme memoria y un gran conocimiento jurídico. Eso es incuestionable. Ahora bien, lo cierto es que durante el primer gobierno de Sanguinetti surgió el tema de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado.
la ley de impunidad, la ley que permitió que durante muchísimos años no fuesen enjuiciados los violadores de los derechos humanos en Uruguay. Pues bien, cuando surge esa ley, Wilson Ferreira Aldunate apoyó la ley de caducidad, rompiendo el acuerdo que había con la izquierda de llegar a juicio para los culpables de la represión. Él acordó con Sanguinetti y los sectores más reaccionarios del Partido Nacional y del Partido Colorado el apoyo a la ley de caducidad. En ese momento, Carlos Julio Pereira, Movimiento Nacional de Rocha, se pone del mismo lado que la izquierda y va en contra de la ley de caducidad. Y en ese momento, Gonzalo Aguirre rompe con el Movimiento Nacional de Rocha y se pasa al bando que apoyaba la caducidad, el bando que apoyaba la impunidad. Después fue vicepresidente de la República con Luis Alberto Lacalle. Acordémonos, lo de Wilson era un movimiento anti-herrerista. Él abandonó a Carlos Julio y se fue con los herreristas. Bien, no porque esté bien, digo bien en el sentido de recapitularlo. Entonces, este señor, después de ser vicepresidente de la República en un periodo, se dedicó a sus actividades. No recuerdo que haya sido senador nuevamente, tal vez lo haya sido. Sé que asesoró en algunas cuestiones legales y siguió trabajando como abogado y viviendo su vida. Cualquier persona es malo que haya muerto, pero también toda persona algún día va a morir. Yo, usted, todos. Ninguno de nosotros es inmortal. Pero lo que voy es al hecho de que en esta semana hubieron muchísimos elogios a Gonzalo Aguirre por esa mala costumbre que tienen las personas de que cuando alguien muere se transforma en buenísimo. ¿Gonzalo Aguirre hizo cosas muy buenas? Sí. ¿Cuándo? Durante la lucha contra la dictadura. Gonzalo Aguirre después apoyó la ley de caducidad, hizo cosas muy malas. Y después fue vicepresidente de uno de los peores gobiernos de la historia de la República, el gobierno del Partido Nacional entre 1990 y 1995. Así que mi balance es claramente negativo con respecto a esta persona que murió. Y ahora sí vamos a los temas vinculados al COVID. Primer tema que ya se venía hablando desde antes, el tema de la vuelta a clases. Se dio a conocer que nuevamente va a haber un regreso a clases escalonado. Ya comenzó el regreso de los niños que van a escuelas rurales. Después las escuelas rurales pequeñas con un solo grupo. Las demás van a ser en un segundo núcleo de escuelas y el resto de las escuelas del interior en otra nueva etapa. Las escuelas de Montevideo y Canelones no están incluidas en eso, pero sí las de tiempo completo que irían en algún momento agregándose a este cronograma. De todas maneras es importante ver que en materia educativa estamos en una situación difícil. Tenemos que, con este proceso que se ha vivido, por todas las dificultades que hay para la formación de los chicos, por todo el aspecto no presencial, por la interrupción y demás, la repetición aumentó un 34%. La repetición en general tendía a bajar. Este año aumentó la repetición un 34%, cosa que son cifras muy graves y hay que tratar de atender estas cosas. Si hay educación presencial, hay. Si hay educación no presencial, por los medios no presenciales hay que modificar muchas cosas, hay que modificar los programas para adecuarlos a esta realidad. Hay que adecuar las prácticas didácticas. ¿Están haciéndose estas cosas? ¿Se le están dando a los maestros los apoyos necesarios? ¿Se le están dando a las familias los apoyos necesarios? Yo creo que no, verdaderamente. Este es un tema medio híbrido, ¿no? Entre COVID y la parte educativa, pero ahora sí, yendo del todo a la parte de COVID, tenemos que los diabéticos, que teóricamente se les iba a dar un lugar de prioridad en la vacunación, no se les ha dado. ¿Por qué razón? Porque no existe un registro nacional de diabéticos y por eso aparentemente se complicaron las prioridades, o sea, la asignación de prioridades. Yo verdaderamente creo que esto, con un poco de buena voluntad, se podía haber resuelto de otra manera, pero esa es la situación actual.
y también es parte de la situación actual que está aumentando la proporción de gente que muere en las unidades de cuidados intensivos. Esto tendría que ver, según varios integrantes del GACH, con el llamado, la saturación, no, el proceso de desgaste, el estrés, el cansancio del personal de los CTIs que tiene que multiplicarse con respecto a lo que era antes. Tenemos también que la gente del GACH está confirmando que el mes de abril, que ellos dijeron hay que blindar, no se blindó. Después vamos a ver las cifras. Y entonces están preocupados porque con el regreso a clases y con otras cosas calculan que matemáticamente podríamos estar por comenzar otra nueva etapa de aumento de los contagios. Hay que ver si esto se confirma o no para ver qué es lo que pasa. Hablando de vacunas, ¿cómo estamos de vacunas? Bueno, tenemos que hay 818.000 personas que se agendaron para ser vacunadas, que están pendientes todavía de vacunar, y en mayo van a llegar dosis para 750.000 personas de Sinovac, de la vacuna china. El resto, esa diferencia, que serían unos 68.000 personas, serían vacunados aparentemente con la vacuna de Pfizer, la cual, según la gente de Pfizer dio a conocer, no es de 2 dosis, es de 3 dosis, o sea que Pfizer necesita mejores condiciones más exigentes de conservación, que no son las terribles del ultra freezer que gastamos la plata y que después no hacía falta, no, pero igual, mayor frío de conservación. Segunda cosa, se paga a un precio más caro que Sinovac. Y tercer cosa, son 3 dosis. Qué clavo que es Pfizer. Por favor, la vacuna que le gusta al presidente. Bueno, tenemos que también hay médicos que están denunciando que los procesos de atención de primer nivel, o sea, la consulta a la que uno va, está siendo dañada por causa de la situación del COVID y que esto está comenzando a causar situaciones de graves problemas de salud, incluso muertes, que se podrían haber evitado. Con respecto a las cifras, tenemos que al viernes 30 de abril, que es cuando yo controlo, habían 548 personas en los CTIs. Eso supone un pequeño aumento, un 7% con la semana anterior, que había habido una pequeña baja con respecto a la anterior a ella. Pero si uno mira la gráfica de los últimos 40 días, más o menos del 22 de abril en adelante, tenemos que hay como una gráfica que, aunque se mueve un poquito, se mantiene más o menos en la misma línea. Hay como una meseta en la cantidad de la gente contagiada y también hay como una cierta meseta en la cantidad de la gente en CTIs con un ligero nivel de aumento. También vemos lo mismo cuando medimos las camas disponibles. Hay 253 camas disponibles en CTI. Recordemos que en este último periodo de 40 días se agregaron más camas, más respiradores. Hay 73 camas con respirador disponibles también. O sea, no hemos llegado a la saturación porque se han agregado más recursos, cosa que está muy bien, que se agreguen más recursos. Ahora, en vacunación, lo que está aumentando es la vacunación de segunda dosis, que llegamos al 19,21% de la gente vacunada. La semana anterior estábamos en un 13%. Ahora, en primera dosis estamos en 33,56%. La semana anterior estábamos en 32%. O sea que todos los que estamos, me incluyo, esperando que nos den la primera dosis, no lo están haciendo. Ahora bien, yo soy una persona que vive, vota, tiene su actividad en el departamento principal, en el departamento de Canelones. Muy bien, Canelones es el departamento más retrasado en vacunación. Los otros son Salto y Montevideo, los departamentos con gobiernos del Frente Amplio. ¿A usted le parece que esto no es la intención del gobierno de dejar a los departamentos del Frente Amplio para atrás? Nos vemos la semana que viene.